Con los recientes cambios anunciados por el primer ministro Justin Trudeau y el ministro de Inmigración de Canadá, Mark Miller, en torno al programa de trabajadores extranjeros temporales, ha surgido una gran expectativa e incertidumbre en redes sociales sobre cómo afectarán estas medidas, y para aclarar dudas y profundizar en este tema, hoy nos acompaña Stacey Gómez, directora ejecutiva del Centro para los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Nueva Escocia, quien nos ofrecerá su perspectiva y responderá varias preguntas clave sobre el impacto de estos cambios. Hola Stacey, gracias por aceptar la invitación. ¿Podrías explicarnos brevemente los cambios recientes que ha anunciado el gobierno federal con respecto a los trabajadores extranjeros temporales? Son varios cambios que ha anunciado el gobierno de Canadá recientemente con respecto a los trabajadores migrantes de salarios bajos. Hay algunas excepciones y voy a explicar eso. Uno de los cambios es que los empleadores no van a poder contratar los trabajadores migrantes en zonas en donde hay una tasa de desempleo de más de 6%. También los trabajadores migrantes no pueden representar más que el 10% de mano de obra en una compañía. Para estas dos reglas hay excepciones para los trabajadores de bajo salario en los sectores de salud, de agrícola, procesamiento de alimentos y construcción. Hay otro cambio. Ahora los permisos de trabajo son limitados a 1 año y hay una excepción para los trabajadores en el sector agrícola. También los esposos y las esposas de los trabajadores migrantes van a poder tener menos acceso a los permisos de trabajo. Finalmente, las personas que vienen como visitantes a Canadá van a tener que salir del país para aplicar por un permiso de trabajo en Canadá. Esos son algunos de los cambios que se han anunciado recientemente. ¿Y cómo afectarán estos cambios a los trabajadores temporales en Nueva Escocia específicamente? En Nueva Escocia, más que 70% de los trabajadores migrantes trabajan en el sector agrícola y procesamiento de alimentos. Ese sector incluye trabajadores en el procesamiento de mariscos. Entonces, hay como la posibilidad que esto va a impactar como más que 1,000 trabajadores y trabajadoras migrantes en Nueva Escocia. Por ejemplo, van a tener que pagar más, ¿verdad? Porque en vez de, en algunos casos, tener permisos de trabajo por 2 años, va a ser solo por 1 año, entonces van a tener que pagar más para renovar esos permisos, y eso es un ejemplo del impacto que va a tener en ellos. Pero creo que es importante decir, cuando el gobierno de Canadá hizo estos anuncios, está diciendo que están respondiendo a la problema de desempleo en Canadá, entonces están como culpando a los migrantes, y eso tiene un impacto negativo para toda la comunidad migrante en Canadá y en Nueva Escocia. ¿Qué desafío enfrentan normalmente los trabajadores temporales en la provincia y cómo estos cambios podrían agravar o mejorar su situación? Hay muchos casos de abuso y explotación de los trabajadores migrantes en Nueva Escocia, y en vez de aumentar las protecciones y los derechos por los trabajadores migrantes, el gobierno de Canadá está haciendo cambios para reducir la cantidad de trabajadores migrantes, para reducir la cantidad de tiempo que pueden estar en Canadá, y esto va a tener el efecto de crear más vulnerabilidad para los trabajadores migrantes. Stacey, desde tu experiencia, ¿qué sectores de la economía de Nueva Escocia dependen más de los trabajadores temporales y cómo estos cambios pueden influir en esos sectores? En Nueva Escocia, la mayoría de los trabajadores migrantes trabajan en el sector agrícola y procesamiento de alimentos. Son más de 70% de los trabajadores en Nueva Escocia que están en estos sectores. En otras áreas, por ejemplo, en Nuevo Brunswick y también en la isla de Príncipe Eduardo, es parecido. Estos son los sectores claves que emplean a los trabajadores migrantes, y algunos de estos cambios van a impactar a estos trabajadores. Pero como comenté, hay excepciones para los trabajadores en estos sectores. Creo que el mayor impacto va a ser para los trabajadores que trabajan en hoteles, trabajan en restaurantes y otros sectores que no tienen excepciones bajo estas nuevas reglas. ¿Cómo ha sido la respuesta de las organizaciones humanitarias de apoyo en Nueva Escocia y en Canadá en general ante estos cambios?
Hemos estado intentando de compartir información con los trabajadores migrantes acerca de estos nuevos cambios porque sabemos que es confuso y también estos cambios se están haciendo con poco tiempo de anticipación. Entonces, sí, nuestro rol como una organización es la educación, intentar orientar a los trabajadores migrantes. Stacy, ¿qué tipo de asistencia o servicios brindan a los trabajadores temporales que puedan verse afectados por las nuevas reglas? Nosotros como organización nos enfocamos en la defensa de los derechos para los trabajadores migrantes. Entonces, si los trabajadores migrantes se ven impactados de manera negativo, por ejemplo, en el trabajo, si están en una situación de vulnerabilidad a causa de estos cambios, se pueden comunicar con nosotros y les vamos a brindar información y si necesitan apoyo, especialmente si están en situaciones de abuso. ¿Cuáles son las principales dificultades que los trabajadores se enfrentan al intentar acceder a los servicios de apoyo en la provincia? Creo que hay muchas barreras para acceder a los servicios esenciales como lo de la salud. Por ejemplo, en Nueva Escocia es necesario tener un permiso de trabajo de 1 año para tener una tarjeta provincial para cobertura médica gratuita. Sabemos, por ejemplo, que los trabajadores en el sector agrícola la mayoría de veces están aquí por menos de 1 año, entonces están excluidos. Hay reglas que necesitamos cambiar para poder realmente realizar el derecho a la salud por los migrantes en Canadá y en Nueva Escocia. ¿Consideras que las medidas implementadas por el gobierno son suficientes para proteger los derechos y el bienestar de los trabajadores temporales? ¿Qué más debería hacerse? Lamentablemente no siento que el gobierno está haciendo un buen trabajo de proteger los derechos de los trabajadores migrantes. Están haciendo estos cambios que impactan de manera negativa a los trabajadores migrantes en vez de aumentar las protecciones, en vez de aumentar las oportunidades para la residencia permanente por los trabajadores migrantes. Y sabemos que en muchos casos los trabajadores migrantes tienen miedo de ejercer sus derechos porque pueden fácilmente ser despedidos del trabajo, deportados a su país y necesitamos más oportunidades para la residencia permanente, no menos trabajadores migrantes en Canadá. Stacy, ¿nos podrías decir si existen políticas o leyes locales en Nueva Escocia que ayuden a mitigar el impacto de estos cambios a nivel provincial? Lamentablemente no he escuchado una respuesta del gobierno provincial frente a estos cambios federales que se están haciendo, entonces desafortunadamente no. ¿Podrías compartir alguna historia de un trabajador temporal que haya recibido apoyo a través de tu organización? ¿Cómo ha sido su experiencia con estos cambios recientes? Bueno, nosotros apoyamos a un grupo de trabajadores migrantes en el sector del procesamiento de mariscos, de aplicar por permisos de trabajo abierto por trabajadores vulnerables. En ese caso, ellos estaban trabajando en una planta de procesamiento de mariscos. Ellos tenían muchas preocupaciones acerca de inconformidades en el trabajo e intentaron hacer una reunión con el empleador. En vez de escucharles, el empleador les despidió y fue un grupo de más de 8 trabajadores migrantes de México y nosotros les dimos información acerca de las normas de trabajo. Ellos hicieron quejas en las normas de trabajo y al final de cuentas ganaron el caso. La Junta Laboral hizo un fallo que el empleador les tenía que pagar más que $20,000 en compensación por estas inconformidades y violaciones en las normas laborales de Nueva Escocia. Sabemos que los trabajadores migrantes son esenciales para la economía y la sociedad de Nueva Escocia. Y los trabajadores migrantes están presentes a través de la provincia. Aquí en Halifax hay cientos de trabajadores migrantes. También en lo que se llama el Valle Annapolis hay cientos de trabajadores migrantes en el sector agrícola. En el sur de la provincia igual hay muchos trabajadores migrantes en el sector de árboles navideños. Igual en el parte norte de esta provincia también hay cientos de trabajadores en el
el sector de procesamiento de mariscos y en el sector agrícola. Entonces, esos son algunos de los lugares en donde están los trabajadores migrantes. Stacy, finalmente, ¿qué recomendaciones darías a los trabajadores temporales que están lidiando con la incertidumbre y los cambios en sus condiciones laborales? Nosotros estamos aquí para apoyarles. A favor de comunicarse con nosotros. Vamos a estar compartiendo información acerca de estos cambios en nuestro sitio web y pueden visitarnos ahí, www.migrantjusticeNS.ca. ¿Crees que el hecho de que muchos canadienses atribuyan los problemas del país a la inmigración reflejan un aumento en el racismo y la creciente hostilidad hacia ellos? Lamentablemente sí, estamos viendo un aumento en el racismo en Canadá, también por ejemplo en los Estados Unidos, en Europa. Entonces esto es un fenómeno global que está pasando y sí estamos viendo que los canadienses están culpando a los migrantes, por ejemplo el desempleo, crisis de alojamiento, y sabemos que no es cierto, ¿verdad? Pero el gobierno está haciendo estos cambios para decir que estamos respondiendo a las preocupaciones que tienen los canadienses acerca de estos problemas, en vez de realmente responder con soluciones. ¿Sí? Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y estamos aquí a la orden. Y para quienes hayan llegado hasta aquí y estén viendo esta entrevista y quieran aportar algo, ¿cómo pueden involucrarse o apoyar a los trabajadores temporales en Nueva Escocia? Déjenlo en los comentarios, por favor, y hasta un nuevo video. Bye.